Clase número 3, ella también es citogenética. Ya, aquí es citogenética. Ya. Entonces, las primeras cosas que vamos a ver en esta parte de citogenética, bueno, lo hemos visto en la primera clase, de hecho, entonces, como les decía, esto va a ser un poco de repaso, ¿no? En general, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver ciertas clasificaciones que tiene. Este, bueno, también un poco, digamos, las alteraciones cromosómicas que va a haber. Porque si recuerdan citogenética, bueno, tenía que ver con el estudio de todas las cromosomas. También dentro de esto vemos las alteraciones o las mutaciones que puede haber en estos cromosomas, como por ejemplo, veíamos a los de caso multifactorial, ya, ya, multifactorial, como les digo, las exógenas que también son algo relacionadas un poco como en el anterior caso que habíamos visto, las multifactoriales, y bueno, las genéticas, ¿no? Bien, en las multifactoriales vamos a ver que pueden ser también por causas exógenas, genéticas, exógenas, bueno, causas nutricionales, bueno, que justamente durante la etapa del embarazo, para un buen desarrollo, por ejemplo, de lo que es el embrión y posteriormente el feto, tiene que haber una buena, digamos, una buena dieta, ¿no? O sea, tiene que haber unos regímenes nutricionales estrictos, relativamente, ¿no? Otro como los casos de infecciones, por ejemplo, en los casos de rubiola, sobre todo son en los que se les asocia con mayores mutaciones o mayores malformaciones que puede haber en el feto, ¿no? A futuro. Y bueno, intoxicaciones también dentro de estas. Ahora, en genéticas también por el tipo de célula, ¿no? También hay, podemos clasificarlas por el tipo de alteración que va a haber. Se recuerdan las estructurales y las numéricas, también por el genoma o el cromosoma afectado. Y bien, en una cromosomopatía vamos a ver que estos cambios en un cromosoma que resultan en una alteración justamente visibles, ¿no? O sea, en este caso veíamos justamente, por ejemplo, les digo nuevamente los estructurales y los numéricos, ¿ya? Generalmente hemos visto que estos se causaban por una no disyunción, o sea, una no correcta disyunción en las células, sobre todo las células germinales, cuando estaban realizando la meiosis o la mitosis. O también cuando, digamos, un cromosoma ha sido dañado y tiene que ser reparado, ¿no? Porque no lo podemos dejar así. Pero hay una mala reparación justamente de estos cromosomas y, bueno, termina cambiando, ¿ya? Entonces, otro también, estas cromosomopatías, ¿cómo las vamos a identificar? Bueno, como lo que ya habíamos visto en la clase uno, mediante el bandeo. ¿Se acuerdan cuál era el bandeo que era mucho más utilizado? Bueno, era el GT. Bueno, el bandeo G, ¿se acuerdan el que identificaba las bases del GTC? ¿Se acuerdan de ese GTC? Ese bandeito era el más importante. Entonces, otros tipo de, digamos, en el que podemos identificar estas cromosomopatías es por la técnica molecular. ¿Se acuerdan? Las de Fish, luego están las de Multicolor, Fish, También teníamos la CGH, creo que era, si mal no me equivoco, bien el orden de las letras, pero esas, por ejemplo, son justamente también cromosomopatías. El 50% de estas cromosomopatías van a llegar a terminar, como les he mencionado, que en algún momento, cuando hay estas mutaciones o alteraciones en abortos, ¿ya? Entonces, eso es uno. Y otro es de que, por ejemplo, el uno, por ejemplo, son en recién nacidos vivos. Generalmente, no ocurre esto, como les dije, cuando el cuerpo ya detecta alguna anomalía, lo que generalmente ocurre es un aborto, ¿ya? Y bien, recordando estas cromosomopatías o alteraciones numéricas, habíamos visto las euploidías, aneuploidías, y bien, para hacerlo un poco más detallado, vamos a ver, por ejemplo, las euploidías cuando veíamos que tenemos, sobre todo, para que se recuerden, les digo que podrían hacerlo, digamos, como múltiplos, o sea, los múltiplos de 23, por ejemplo. Una monoploidía es algo que va a tener únicamente un juego, ya, un juego, ni siquiera un par, un juego de 23 cromosomas. Y obviamente estos no son compatibles con la vida. O sea, si tú cuentas cuántos cromosomas tiene, no tiene 46, sino tiene 23, ¿ya?
a pesar de que siempre digamos son 23 pares de cromosomas, ¿ya? A eso se refiere, o sea, esos 23 pares de cromosomas es igual a 46, que sería el número normal, por decirlo así. Pero en la monoploidía únicamente tenemos un juego, ¿ya? O sea, un juego, ¿ya? Y en las poliploidías ya también vamos a ver múltiplos, como les digo. Por ejemplo, en una triploidía vamos a ver 69, o sea, este 23 multiplicado por 3, ¿no? O sea, son tres juegos de estos cromosomas, ¿no? 3 por 20, por eso 3 por 23, ¿ya? Y lo mismo ocurre en el caso de la tetraploidía. Ahora, estos son de más decirles también que no son compatibles con la vida. Y las aneuploidías ya también son el caso en el que vamos a ver, digamos, que te falta o que tienes de más cromosomas, ¿ya? En las oligosomías, sobre todo aquí, está un poco más relacionado como con que te falta un par o te falta uno solo, ¿ya? Ese es el caso de la monosomía, que por ejemplo acá vemos que nos falta un cromosoma, que en este caso es el cromosoma X, ¿ya? Y aquí no tenemos ese cromosoma X, ese es el que falta. Y en el otro caso, ya en el caso de aquí, que es en el de la nulisomía, es que nos falta un par, o sea, nos faltan dos cromosomas, ¿ya? Por eso tenemos 44 a diferencia de 46. Y en las polisomías ya también vamos a ver, digamos, lo que se le añade. O sea, la oligosomía es la falta, ya, o sea, aquí no tengo. Y aquí tengo de más, ya, o sea, acá tengo de más. Entonces tenemos estas polisomías, donde tenemos el número de cromosomas, digamos, pero más uno, como el caso de la trisomía. Y la tetrasomía en el caso que le aumento dos cromosomas más. Ojo con lo que digo también, o sea, no digo un par, digo un cromosoma, ¿ya? En la tetrasomía, ahí sí ya son dos cromosomas o un par, ¿ya? La pentasomía, bueno, ya cuando se le añaden otros tres y así, ¿no? Sucesivamente. Y cuando vamos a añadirle a ese número de cromosomas, a esos 46 cromosomas, un número X, o sea, un número N, eso en general ya lo conozco como polisomía, ¿ya? Ahora, para recordar qué es una euploidía y una aneuploidía y cómo las diferenciamos, bueno, nuevamente les digo, las aneuploidías son aquellas en las que va a haber una adición o una pérdida, ¿no? O sea, estamos viendo un cambio en el número de los cromosomas, ¿ya? En cambio, también en la, digamos, euploidía también es este cambio de número de cromosomas, pero ya también es en grupos más grandes, por decirlo así, o sea, en un juego de cromosomas, como les decía ya, o sea, grupos completos de cromosomas. En cambio aquí, estos cromosomas en la aneuploidía son más, digamos, trabajando en pares o en unidades, ya, estos cromosomas. Y bien, estas cromosomopatías van a poder ser tanto heredadas o también generalmente, como les he mencionado de nuevo, o pueden ser adquiridos, ¿no? Por algún factor externo o exógeno, ¿ya? Entonces ahí también ocurre. Ahora, unos términos también importantes que conozcan son la disnea y la diandría, ¿ya? Esto ocurre generalmente, vamos a ver el primero que es la disnea, que va a ocurrir cuando vamos a tener un caso de lo que son las euploidías, o sea, cuando tenemos estos juegos de cromosomas, eh, digámosle que malos, o sea, no están bien, ¿ya? Deberíamos tener 46 normalmente. En este caso, por ejemplo, tenemos 69. O sea, estaríamos viendo una triploidía. Ya, esto ocurre generalmente en triploidías. ¿Ya? Entonces, este es un óvulo, ¿ya? Y este óvulo, al tener una triploidía, perdón, este cigoto, al tener tiene una triploidía. ¿Y por qué tiene una triploidía? Porque recuerden que cuando tenemos una célula germinal, tiene que llegar, digamos, a gastar su material genético hasta que tenga 23. O sea, este espermatozoide de acá tiene que tener 23, que es lo correcto, y bueno, otra colorcita. Ya, Y este óvulo de acá, este sí que es el óvulo, perdón. Ya, ese óvulo también tiene que tener 23. Sin embargo, si se dan cuenta, tiene el número 46. Por lo tanto, estaría teniendo un número, o sea, un de más, un grupo, un par de más, ¿ya?
Entonces, este grupo, al momento en el que, bueno, estos gametos se van a unir, van a terminar formándonos este cigoto. Este cigoto, sumándole todo ese material genético que da tanto el espermatozoide y el óvulo, termina dándonos 69, lo que termina causando o siendo el origen de una triploidía, ¿ya? ¿Y eso por qué se le dice disnea? Porque digamos que el problema vino de la mamá, o sea, vino de este óvulo, que lo donó la mamá, ¿ya? Y lo contrario sería la disnea, que el problema vino del papá, porque viene del espermatozoide. Ahora, en este sí tendríamos como dos causas que pueda haber una disnea. En el caso uno, en el que tengamos un espermatozoide que, bueno, tenga material genético de más, en este caso ven que tiene 46 cromosomas, y el otro caso sería en el que ya también haya una polispermia, si mal no me equivoco, ese es el término, cuando a un óvulo lo van a fecundar más de un espermatozoide. Y obviamente también no ha habido una correcta división, ¿ya? En el momento de justamente de formar el cigoto y todo. Entonces, acá vamos a ver de que todo ese material genético que se forma, bueno, va a terminar dándonos una triploidía. Primero acá tenemos este 69, este cigoto con 69, a causa de este espermatozoide, y este otro cigoto a causa de que se le unieron dos espermatozoides con la carga genética que deberían tener, pero son dos, así que se le está sumando más material genético del que debería haber, ¿ya? Entonces, vemos que esas triploidías más o menos cómo se están originando. Ah, bueno, este es el término dispermio, por ejemplo. En esos casos son sobre todo en el que vamos a ver triploidías. También cuando la fecundación por un espermatozoide diploide, en este caso, perdón, el que vimos acá, este era un espermatozoide diploide. Ese de hecho es el término correcto en el que se le debe decir, o sea, un gameto diploide. Porque si diríamos haploides deberían tener 23, ¿no? En este caso es un diploide. Ahora también en el caso en el que tenemos un óvulo también diploide, o sea, material genético de más, fecundado por un espermatozoide que, bueno, esté normal, ¿no? Y bien. Ahora, justamente como les digo nuevamente, cuando tenemos un gameto masculino haploide, tienen que ser ambos haploides. El femenino y el masculino tienen que ser ambos haploides. O sea, ambos tienen que tener el material genético de 23 y 23. Y juntos, al, bueno, unirse, vamos a llegar a tener un cigoto diploide, que eso sería lo normal, y diploide que tenga 46 cromosomas. Haploide sería como N, N y el diploide sería 2N, ¿ya? Ahora, en los casos de la triploidía, obviamente ya hemos visto cómo se puede llegar a causar y, bueno, teniendo los términos de diandría y, perdón, este, ya. En los términos de diandría y disnea, bueno, viendo cuál es el que lo causa, por decirlo así, ¿no? Disnea, bueno, para el caso del que la mamá lo produzca, y la diandría para el caso en el que el papá lo produzca. Bien, en el caso de la tetraploidía ya también, acá vamos a ver sobre todo una, digamos, endomitosis. Ese término de la endomitosis es algo que, bueno, a pesar de que ya es una célula, va a empezar a multiplicar su material genético para, bueno, digámosle que crecer. Y en un punto, digamos, obviamente está, en algún punto es algo fisiológico, por decirlo así. En los casos específicamente, por ejemplo, de los megacariocitos, que seguro lo van a ver en la parte de histología, pero un megacariocito es una célula predecesora a lo que van a ser las plaquetas. Entonces, este megacariocito realiza, por ejemplo, este proceso de endomitosis, en el cual es una célula pequeña y empieza a multiplicar su material genético para que en un momento, digamos, termine fragmentándose y termine dándonos origen a las plaquetas. Ahora, en este caso, entonces, ya teniendo un poco más claro qué es endomitosis, que es básicamente este crecimiento, esta multiplicación del material genético, vamos a ver que al momento en el que esta, digamos, este óvulo ha sido fecundado ya y vaya a ver la formación justamente del cigoto. Este cigoto en vez como de, digamos, empezar a dividirse y a reducir un poco su material genético, o sea, empezar a dividirse en general, no se divide. Lo que hace es crecer, o sea, multiplicar ese material genético
Y ven, acá teníamos 2 y empezamos a tener 4 y así sucesivamente. Entonces empieza a entrar en este proceso de endomitosis, lo cual es un error postcigótico, o sea, después de que este cigoto se ha formado y empieza a formar justamente esta causa que es la tetraploidía, ¿no? Sobre todo por endomitosis. Ahora, también puede llegarse a causar otra vez por este proceso de la dispermia, porque bueno, es fecundada por 3 espermatozoides, pónganse, y termina obviamente creciendo este material genético de este cigoto, ¿no? 24, ya. Y bueno, aquí nuevamente vemos el ejemplo de la triploidía, y esto es de la diandrilla y disnea, ¿ya? Y bien, recordando nuevamente las trisomías, ahora vamos a ver también un poquito más a detalle lo de las trisomías, ¿no? Habíamos visto de las trisomías, trisomía 21, también la 3 y la 18. En este caso, la 21 era la que conocíamos como el síndrome de Down, ¿no? Ahora, esta va a ser causada tanto por una trisomía libre, ya, o sea, simplemente porque ya pues se le añadió un cromosoma más, o puede ser por una translocación, que creo que se los comenté, y esa translocación es un error ya estructural que ocurre entre sobre todo el cromosoma 14 y 21. Por eso cuando colocan el cariotipo, tienen que, o sea, el cariotipo cuando se realiza, o sea, es algo muy específico digamos que nos va a dar, nos va a indicar justamente cuál es la alteración estructural que está viendo. Entonces, en una translocación vamos a ver, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas, que es lo normal. En este caso, el XX nos indica el género, en este caso es una mujer, y la T, por ejemplo, nos indica la alteración que está viendo, que es la translocación, entre los cromosomas 14 y 21, o sea, entre el cromosoma 14 y el cromosoma 21 ha habido una translocación. Y eso nos da una trisomía 21. Ahora, cuando tenemos el cariotipo ya también como en el caso de acá, tenemos 47, se dan cuenta de que hay un cromosoma de más, o sea, ya el número no está bien. En este caso tenemos XX, o sea, es una mujer. Y este más 21, ese más indica el cromosoma de más que está viendo y en qué par está viendo, ¿ya? En práctica, cuando vayan a su práctica, se van a dar cuenta, bueno, no sé si aún lo hacen, pero nosotros, por ejemplo, hicimos un cariotipo, literalmente, una esquematización de los 22 pares, entonces justamente se van a guiar mucho más. En este par 21 es donde van a ver 3 justamente, ¿ya? Y es ahí donde se coloca este más, ¿ya? Por eso se coloca el más, porque da como o sea, da el número, o sea, cuánto se le está añadiendo y la posición, o sea, en qué par se le está añadiendo, ¿ya? Y el mosaico, que bueno, les mencionaba de que, bueno, tenemos células ya también. El mosaico nos indica justamente un conjunto de células que están bien y otras que están mal, pero en un mismo organismo. Entonces, tendríamos células que van a estar 46XX más 21, ¿ya? O sea que tienen esta trisomía libre, pero también tenemos otro grupo de células que van a tener simplemente 46X. Y para, digamos, indicar que es como un mosaicismo, utilizamos esta rayita, ¿ya? Ahora, justamente acá vamos a ver un poquito más lo que es esa de la translocación. Normalmente esto ocurre por una translocación robertsoniana, que lo podemos recordar de la primera sesión un poco. Y justamente tenemos en este caso, no vamos a tener la translocación robertsoniana, creo que la vamos a ver más al final. No exactamente en trisomía 21, pero para recordarnos cómo era una translocación en general, ¿ya? Pero esta translocación, como les digo, ocurre sobre todo entre los cromosomas 14 y 21, ¿ya? Bueno, en esta imagen, en esta fotografía, vemos 3 cromosomas 21, ¿ya? Pero si se dan cuenta, estos 3 cromosomas 21, hay uno, digámosle, que está como pegado, está unido. Entonces, haya habido, digámosle, una translocación, o sea, un fragmento, digamos que de este 21 apareció en el 14. Entonces, nosotros generalmente deberíamos tener únicamente un par del 21 y un par del 14. Y en el caso del cromosoma 14 sí lo tenemos. Sin embargo, en el 21, porque una parte está pegada en el cromosoma 14, ya tenemos 3 cromosomas 21. Entonces, aquí ya nos estaría justamente cumpliendo la parte del par y terminamos teniendo esto que es la trisomía 21.
Y bueno, otro de la trisomía 18 y la trisomía 13, bueno, vamos a verlo acá un poco más el cariotipo también, que estos ya netamente son, digamos, porque se les añade libremente un cromosoma, ¿ya? O sea, aquí indica justamente que está más un cromosoma en la posición número 13 y en aquí más un cromosoma en la posición en el par 18, ¿ya? Ahora, ¿por qué se causa la trisomía 13? Sobre todo por la edad tanto materna o paterna, pero que es avanzada, ¿no? Y bueno, en el caso de las translocaciones, es mucho más reducida, o sea, no hay mucha, digamos, en frecuencia, o sea, es un 20% nada más. Y o puede ocurrir también entre estos dos grupos, ¿no? Entre el par 13 y el par 14, ¿ya? Ahora, yo les había comentado, creo que la trisomía 13 generalmente no era compatible con la vida, pero esto digamos que cambia un poquito en el caso del mosaicismo, ¿ya? Puede llegar a la sobrevida, porque no todas las células la tienen, bueno, tienen esta trisomía, solamente unas cuantas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos esta posición número 13. En la posición 18, ya también de la trisomía 18, tenemos también un mosaicismo. Obviamente aquí también puede llegar sobrevida. Tenemos, obviamente, recuérdense esta rayita que indica el mosaicismo. Y tenemos, bueno, únicamente lo que sería como una trisomía libre, o sea que se le añaden simplemente cromosomas en la posición en el par 18, ¿ya? Y bien, justamente ya habíamos visto los mecanismos de disyunción que habían y bueno, justamente todas estas alteraciones en general numéricas son causadas por las no disyunciones. Entonces, nuevamente vamos a recordar, como les decía, un poquito, repasar. Lo que sería normal es lo que está de rojito, lo que ha pasado mal, o sea, lo que no debería ocurrir es el verde y el azul, ¿ya? Entonces, en esta parte del azul, no, perdón, del rojo, primero empezamos, ¿ya? Una segregación normal del cromosoma X, ya, vamos a utilizar ese ejemplo. Vamos a ver que una célula diploide, o sea que tiene 46 cromosomas, en un inicio, cuando va a empezar la meiosis, como les digo, tiene que gastar todo ese material genético y dividirlo entre cada uno para que tenga pues 23, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene que llegar en sí a tener 23, todas esas células hijas. Pero lo que pasa, o bueno, lo que debería pasar es que en tu primera división meiótica, bueno, le mandes un X acá y un X acá, pónganse, ¿ya? Y luego esta X la partes en dos y tendrías un palito para cada lado. Y así en términos simples para que lo entiendan. Y terminaríamos teniendo nuevamente 22 pares que son como los somáticos. Y este par de aquí, el rojito que les está llegando, les aumenta uno y terminamos teniendo un total de 23. Sin embargo, lo que ocurre cuando no hay una correcta disyunción tanto en meiosis 1 o en la meiosis 2 como en los dos casos, todo el material genético que deberían tener estas células vacías que ven acá, se las están llevando, bueno, estas otras células, ¿ya? Entonces, estas van a llegar a tener justamente 22 pares, digamos, somáticos, que estarían bien, pero se están llevando estos otros dos, ¿no? O sea, estos dos verdecitos se los están llevando, entonces ya tendríamos 24, ¿ya? Y estos dos están quedando únicamente con 22 porque no tienen nada más que se les aumente, ¿ya? Y bueno, lo mismo ocurriría acá, pero bueno, ya cuando ha habido una no disyunción en la meiosis 2, ¿ya? Entonces, ahí para que se recuerden un poquito mejor lo de los mecanismos. Ahora, las cromosomopatías sexuales justamente que hemos visto que están netamente relacionadas con lo que sería, bueno, el sexo de la persona, ¿no? En este par sexual, ¿no? Porque teníamos todas estas que eran, bueno, pares, bueno, que son los somáticos, ¿ya? Y teníamos esos que están pintaditos de azul y rosado, que son los sexuales, ¿no? Que determinaban el sexo. Entonces, en el fenotipo femenino, los síndromes que habíamos visto era el de Turner, trisomía X, el síndrome Penta X también, la feminización testicular, ¿ya? Y bueno, el fenotipo masculino, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de la XXXY, el síndrome del XYY, los varones XX y el síndrome de Noonan, ¿ya?
Bien, en el síndrome de Turner, por ejemplo, ya vemos las características aquí, talla baja, por ejemplo, corazón ancho, las aureolas separadas, también que, por ejemplo, presentan el aparato reproductor femenino un poco más atrofiado, tienen rasgos faciales muy característicos de este síndrome y así, ¿no? Ahora, digamos que las causas que puedan llegar a ocurrir en esto van a ser tanto monosomías del cromosoma X, ya que es como lo que entenderíamos, o sea, les falta un cromosoma X, ¿ya? O otros casos en el que haya mosaicismo, en el que hay células que tienen el cromosoma X y otras células que no la tienen, ¿ya? Y bueno, estas generalmente también van a sobrevivir, o sea, viven, ¿ya? Los otros es la deleción del brazo P, ¿ya? Isocromosoma de P y, bueno, isocromosoma de Q. Bueno, estos ya son alteraciones. Estas ya son alteraciones más estructurales y las más comunes por las que también ocurre un síndrome de Turner, porque no es netamente como que no tengan el cromosoma X, ya, ese cromosoma X, ya, sino que es como que, claro, tenemos los dos X, ya, pero a uno le falta un bracito, ya, o sea, les falta el brazo, en este caso les falta el brazo P, ya, ha habido una deleción de este brazo, por lo tanto falta material genético digamos, de este cromosoma X. Por lo tanto, solamente tenemos material genético de este. Por lo tanto, también se considera síndrome de Turner. A pesar de que tengamos, digamos, una parte de este cromosoma X, o sea, de este de acá, pero no está completo, o sea, falta material genético, porque ha habido una deleción. Y otro es por el isocromosoma, tanto del brazo P como del brazo Q. Y si se recuerdan, el isocromosoma es como la eliminación, o sea, la deleción de un brazo y la duplicación del mismo, ¿ya? O sea, también estamos evitando material genético, estamos eliminando el material genético de ese brazo X, que debería ser el otro, ¿no? Y terminamos teniendo esa falta del X, entre comillas, ¿no? Y terminamos teniendo el síndrome de Turner. Y esto justamente lo hemos evidenciado en lo que ponemos el cariotipo. Acá se pone de lesión porque ya hubo una de lesión, ¿no? Entonces, por eso se pone aquí el brazo que ha sido eliminado. En este caso, el brazo P, por eso se le pone el signo de interrogación, porque no está. Y cuando tenemos un isocromosoma, le colocamos la I y vemos del isocromosoma del brazo, de qué brazo es, del P o del Q, en el cromosoma, ya, ahí, el P o el Q, ¿cuál es? Entonces ahí indicamos cuál de los brazos es, ¿ya? Eso sería una para el síndrome de Turner. Ahora, para el síndrome de Nuna ya también tenemos esas características que les dije que eran muy similares a las del Turner. Y vemos de que básicamente tiene un cariotipo, digamos, normal, porque es un 46XY, pero tiene, o sea, se le dice como el síndrome de Turner, pero en los hombres, porque tiene las características, o sea, más que todo el fenotipo muy similar, ¿ya? Y el síndrome de la triple X ya también, bueno, ¿se acuerdan de esto de las 3X, triple X? Ya. También era una de esas alteraciones numéricas. Ahora, el síndrome del penta X también, acá tenemos algunas características del síndrome penta X. Y bueno, en el síndrome del Klinefelter también vamos a tener bueno, el cariotipo que era XY, ¿no? Entonces, acá también vemos nuevamente las características. En el síndrome del penta X, por ejemplo, estaba la hendidura palpebral, el coloboma de iris, implantación baja de los pabellones auriculares, cuello corto, pie equinóvaro, manos pequeñas. Y el síndrome de Klinefelter, bueno, acá también se recuerdan, este era el cariotipo general que teníamos, o sea, un X de más. Generalmente estas personas eran infértiles, tenían ciertos problemas en el sistema óseo, como la fragilidad ósea, y presentan también ginecomastia. Y la talla también es bastante alta. Ahora, en aquí es la parte, digamos, un poquito más interesante, que es la de cromosomopatías, las estructurales, en las cuales vamos a tener, primero, una deleción terminal, ya. ¿Se acuerdan que la deleción terminal era básicamente eliminar una de las porciones más, digamos, terminales, ¿no? O sea, de un cromosoma lo que está más
afuera lo último. En este caso, eliminamos esta porción, ¿ya? Y terminamos teniendo una deleción de material genético, o sea, una falta de material genético. Ahora, también puede simplemente que se haya roto ese cromosoma y el material genético como que, entre comillas, le queda colgando, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vemos ese material genético, esto de aquí, que está colgando, por decirlo así, sigue como que unido a este par 5, pero no es lo mismo, o sea, ya está dañado, ya no está ahí. Ha habido una deleción, una pérdida de ese material genético porque esta partecita que quedó ya está dañada, ¿ya? Entonces tenemos síndromes por deleciones, como el caso del síndrome de Wolff-Hirschhorn y el caso del síndrome de Cri-du-Chat. Ahora, el cariotipo, como pueden ver, se coloca así, con D y de lesión. Luego le sigue el cromosoma en el que está ocurriendo esta deleción, ¿ya? Y el brazo y el locus, o sea, la ubicación exacta. Ahora, los genes afectados en el caso del síndrome de Wolff-Hirschhorn es el WHSC1 y el LETM1, sobre todo. Ahora, este síndrome puede ser tanto o congénito, o sea, heredado, o puede ser de nuevo, ¿ya? Y bueno, el síndrome de Cri-du-Chat es sobre todo más de nuevo, ¿ya? Mayormente de nuevo, ¿ya? Entonces, esos son síndromes que se pueden presentar cuando tenemos una deleción en algún cromosoma, pero una deleción terminal. Ojo, ¿ya? Entonces, aquí ponemos justamente en el cromosoma 4 y en el cromosoma 5 ¿ya? Bien, ahora, en las otras de lesiones, ya también las intersticiales era el otro tipo que habíamos visto en la anterior clase, que es ya no en la parte más externa, o sea, en la parte terminal, sino entre todo el brazo, en esta porción, por ejemplo, ¿ya? Esta es la porción que se ha eliminado y lo que ha sobrado, obviamente, digamos que se termina pegando, termina formando nuevamente este cromosoma. Sin embargo, el material genético, de aquí, ya ha sido perdido, o sea, ya se fue, se perdió, se eliminó, ya perdimos esa parte del material genético. Entonces, vamos a tener que, tenemos justamente otra deleción, otra pérdida de material genético. Ahora, esta deleción, cuando ocurre justamente aquí, por ejemplo, ponemos el número del cromosoma y pones de dónde a dónde como que se ha eliminado. Y, por ejemplo, se ha eliminado en el brazo Q desde esta ubicación que es la ubicación 14.1 hasta la 14.2. Desde ahí hasta ahí se ha eliminado. O sea, eso nos indica sobre todo que esta es una deleción intersticial, ¿ya? Más o menos así pueden diferenciarlo porque están teniendo Q y Q, ¿no? O sea, de dónde a dónde, de qué parte del brazo hasta qué parte del brazo se está eliminando. Y en cambio, en la de lesión terminal como que solamente se coloca D, ¿no? Y bueno, la posición P15-1, nada más. Entonces de ahí se entiende como desde aquí hasta que acabe, ¿no? Es una deleción más terminal. Ahora, también esto puede ocurrir, esta deleción, cuando ha habido un fallo justamente en la reparación del ADN, o sea, un pedazo de ADN no ha podido ser reparado, entonces, ¿qué hace? Bueno, simplemente se elimina, o sea, se delesiona. ¿Ya? Ahora, esto ocurre, por ejemplo, en el caso del retinoblastoma, y aquí, por ejemplo, este es justo el cariotipo del retinoblastoma, que como ven, básicamente son como pequeños tumores que crecen en la retina. ¿Ya? Ahora, el cromosoma en anillo. Eso sí creo que es el que también lo podemos catalogar un poco como de lesión, porque estamos eliminando como que ambas zonas terminales, ambos extremos, y bueno, al final terminan complementándose o fusionándose también estos extremos que están ahí expuestos, ¿no? Y terminan formándonos un círculo, un anillo. Ahora, esto bueno, interpreta con esta letrita de la R, ¿ya? Y también de dónde a dónde, bueno, van a unirse, ¿ya? Generalmente ocurre en los cromosomas 7, 10, 13 y 14. Y, o sea, también debe interpretarlo como en que ciertos cromosomas, porque si vemos el 7, pónganse también el 10,
el 13 y el 14, ven que son cromosomas bastante largos, ¿no? O sea, en un acrocéntrico, como en los 21 a 22, que sobre todo son los característicos acrocéntricos, no siempre ocurre. Sobre todo ocurre en los submetacéntricos como estos, ¿no? Ahora, una inversión ya también. Vamos a ver los de tipo paracéntrico y pericéntrico, que seguro ya se recuerdan bien cómo era. Pero cómo se coloca justamente el cariotipo, ¿no? Colocamos 46XY in y luego fíjense aquí un poquito porque acá colocamos o sea, el cromosoma, ¿no? El número 3. Y acá colocamos como de dónde a dónde se va a invertir. Desde el P21 hasta, mejor dicho, desde el Q21 hasta el Q26, ¿ya? Y bueno, ahí entenderíamos que está ocurriendo en un mismo brazo, ¿ya? En este caso el brazo Q. Entonces tendríamos una inversión paracéntrica. Porque recuerden que la paracéntrica no se metía o no intervenía con el centrómero, ¿ya? Ahora, en el caso de la pericéntrica, donde sí interviene el centrómero, ¿cómo lo diferenciamos? Simplemente con ver el cariotipo. Vemos 46XX, bueno, una mujer, inversión, el cromosoma 3. Y acá vemos ya también que se coloca este P y luego el Q. Entonces, nosotros tenemos acá nuestro brazo P, aquí nuestro brazo Q. Entonces, eh, cuando va a haber una inversión justamente que involucre al centrómero, ven que está pasando de este brazo a este brazo, ¿ya? O sea, esta inversión tiene tanto ambos brazos, por lo tanto, está incluyendo a lo que es el centrómero. Se está yendo desde este brazo, desde esta porción de acá, hasta esta otra, ¿ya? Y bueno, en esta translocación, por ejemplo, y ahora pasamos con translocaciones, la recíproca, tenemos primero que era este tipo de translocación en el que se, digamos, un poco como que intercambiaban en sí dos cromosomas, un fragmento, ¿no? En este caso, cromosoma 9 con cromosoma 22. Este es el ejemplo de la leucemia mieloide crónica, ¿ya? El cromosoma 9 con el cromosoma 22 van a intercambiar, por ejemplo, eh, de un fragmento, ¿no? En este caso, este fragmentito de acá. Lo intercambian, o sea, lo parten cada uno y lo intercambian. Pero este es un cambio, como les digo, un poco más recíproco. Ya, o sea, él le da y este también le da, o sea, el intercambio. Y terminamos teniendo justamente esta translocación de este lado a este lado y de este lado a este lado. Ok, entonces, eso sería uno. Ahora, ¿cómo se colocan las translocaciones en el cariotipo? Con esta T que ya le hemos estado viendo. Colocas entre qué cromosomas ha sido la translocación y también las porciones, ¿no? Que se han traslocado, o sea, que se han cambiado. Y bien, si mal no me equivoco, acá había puesto el ejemplo de la translocación recíproca entre estos dos, ajá. Entre el caso del bueno, del par 8 y del par 9. Si se dan un poquito, bueno, si son un poquito observadores, o sea, se van viendo, aquí ha habido una pequeña translocación, ¿no? Ya, esta sería como la porción que se ha traslocado, ¿ya? Y terminamos teniendo justamente ese intercambio que debería haber. Perdón, no se ha traslocado acá abajo. Está acá arriba. Entonces, ha habido un cambio, digámosle, de posiciones, ¿no? Este se ha ido acá, bueno, esta porción se ha ido acá arriba y esta porción de acá arriba se ha ido acá abajo. Que debería estar acá arriba se ha ido acá abajo. Ya se han intercambiado estos dos pares, sus porciones, ¿no? De material genético. Ahora, les mencionaba la leucemia mieloide porque este es el cariotipo, o sea, hay una translocación entre el cromosoma 9 y el 22, como ya habíamos visto, y a este cromosoma, sobre todo, bueno, en esta enfermedad se le conoce como cromosoma Filadelfia, ¿ya? Ahora, en esta que es la robertsoniana, que siento que es un poco interesante, una de las más interesantes, vemos justamente digamos, algo ya, dos cromosomas que son homólogos, ya, van a terminar perdiendo, digamos, rompiéndose, ¿no? No solo rompiéndose, no perdiendo, sino rompiéndose, ya como ven acá, se rompen
y terminan formando dos cromosomas. De brazos largos se juntan los brazos largos y los brazos cortitos se juntan con brazos cortitos, ¿ya? Eso sería una translocación robertsoniana, ¿ya? Generalmente esto ocurre en cromosomas acrocéntricos, ¿ya? Porque tenemos obviamente una porción de arriba, o sea, el brazo un poco que es más chiquito, o sea, más cortito, y el brazo de abajo que, bueno, sería el más larguito, ¿no? Y estos dos largos son los que van a terminar juntándose, y los chiquititos terminan haciendo otro cromosoma, ¿no? Juntándose los pequeñitos. Y es aquí donde ocurre justo este síndrome de Down, donde es bueno, este es su cariotipo que ya lo estábamos viendo cuando hay una translocación entre el 14 y el 21, que si se fijan son cromosomas acrocéntricos. El 21 en general, sobre todo es el cromosoma acrocéntrico, que así en general, y vemos cómo a este de acá, a este no, 14, ven cómo se le ha pegado aquí una pequeña porción, ¿ya? Es porque ha habido una translocación, ¿ya? Justamente entonces, al ver esta translocación, obviamente no es que aquí haya un cromosoma extra, digamos, extra 21, sino que simplemente hay material genético 21 que está pegado, digamos, unido a esta parte del 14. Y termina, bueno, habiendo material genético igual de más, ¿no? Del par 21, 1, 2 y 3, ¿no? Y termina causando una trisomía 21. Eso es lo que pasa más o menos con estos pares 14 y 21. O sea, estos brazos largos terminan uniéndose uno con el otro y los brazos chiquitos terminan juntándose por separado, ¿no? Y bien, ahora de los isocromosomas, era, sobre todo les mencioné que era una deleción y una duplicación al mismo tiempo, más o menos, ¿ya? Estos isocromosomas estos isocromosomas se originan, bueno, cuando sobre todo el centrómero se divide de forma transversal. Eh, y bueno, puede ocurrir tanto en meiosis como en mitosis. Bien, en general obviamente tiene que dividirse un cromosoma, bueno, digámosle que verticalmente. Sin embargo, lo hace, digamos, de forma horizontal ya. O sea, un cromosoma tendríamos que dividirlo, pónganse, este es el centrómero y así. Tendríamos que dividirlo o partirlo así. Sin embargo, lo que pasa es en un isocromosoma que se parte no verticalmente, sino transversal, o sea, más horizontal, o sea, como que así. ¿Ya? Entonces, ¿qué termina pasando? Que, bueno, todo este material genético de acá arriba se pierde, se lesiona, se elimina, se pierde, y terminamos teniendo este bracito de acá, y este bracito de acá termina como que duplicando, o sea, subiendo como que acá arriba. Y terminamos teniendo un isocromosoma, que es básicamente lo que pasa acá, por ejemplo. Debería como que dividirse en general, ¿no es cierto? Así les digo, pero se dividió así, ya. Y terminamos teniendo este par que está bien, que bueno, ha preservado esta porción de acá, ya, no la ha perdido esta porción de acá. Sin embargo, este otro par ha perdido esta partecita, no la tiene, ya no la tiene. Entonces, ¿cómo le va a contrarrestar? Duplicando esta porción de acá. Y se duplica. Y termina formándose un isocromosoma. Y es así que se originan, por ejemplo, las tetrasomías, ¿ya? Un ejemplo, el síndrome de Pasteur-Killian y el síndrome de Turner, que sobre todo era el que les mencionaba, ¿no? En donde sí vemos, por ejemplo, la presencia de SX, que supuestamente no está, pero sí está ahí, solamente que ha habido un isocromosoma, ¿ok? Entonces, no tenemos el material genético de acá, por decirlo así. Ese falta, no está completo, ¿ya? Y bueno, otro que son los cromosomas marcadores. Bueno, acá son cromosomas pequeñitos, o sea, son como muy pequeños, más chiquitos que los acrocéntricos, que no se van a identificar fácilmente, ¿ya? No se puede ver muy fácilmente con las técnicas de bandeo que se conocen, ¿no? Se ven así como puntitos, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, miren, acá también hay una trisomía 21, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Terminan así como simples partecitas o fragmentos de material genético.
Eso sería un cromosoma marcador. En sí son como fragmentos que van a venir de otros cromosomas, ya. Sobre todo, por ejemplo, los crocéntricos. Entonces, son estos fragmentos que van al momento en el que se rompe, por ejemplo, un cromosoma, termina botando este fragmentito y se termina quedando como un par más, ¿no? O sea, hay un fragmento más. Ahora, hay veces en las que sí puede llegar a causar, digamos, algún problema o muchas otras veces no causa ningún otro, ¿no? ¿Y cómo se coloca, digamos, en un cariotipo? Bueno, se le tiene que colocar más mar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, justo se coloca mar, entonces tiene que poner un más mar, indicando de que tienes un marcador, un cromosoma marcador, ¿ya? Y ahí también, fíjense que tiene que aumentar como que el número de 46, ¿ya? O sea, el material genético como que aumenta, porque normalmente deberíamos tener 46, pero por este marcador genético se les coloca un 47 más y el mar de acá. Y bien, ahora pasamos con los cromosomas dicéntricos, que básicamente es un cromosoma que va a tener dos centrómeros, ¿ya? Pero ¿cómo llega a tener estos dos centrómeros? Básicamente porque tenemos dos cromosomas, o sea, aquí que han perdido digamos, perdido una parte de su brazo. No todo el brazo, una parte del brazo, ¿ya? Todo esto se perdió, por ejemplo. Y termina aún teniendo aún su centrómero, si se dan cuenta. El centrómero aún permanece. Entonces, ¿qué pasa? Que estos dos bracitos libres se fusionan. Y se terminan fusionando y terminan teniendo dos centrómeros, ¿ya? Y estos dos centrómeros, bueno, uno es del lado de aquí y bueno, el otro centrómero proviene de acá, ¿no? Y termina siendo un cromosoma dicéntrico, ¿ya? Entonces, es obviamente como ver un resultado de la fusión de dos cromosomas que han sido rotos, o sea, dos fragmentos cromosómicos, bueno, y ambos están incluyendo sus centrómeros en el momento de la fusión. Y en un cromosoma acéntrico ya también es la falta de este centrómero, o sea, un cromosoma que no tiene centrómero. Entonces, generalmente estos últimos que estamos viendo, si se dan cuenta, son por rupturas o roturas que ha habido en el cromosoma, ¿no? En general, en el cromosoma ha habido una fragmentación, se ha roto, entonces, ¿qué tenemos? Fragmentos de cromosomas. Y estos fragmentos de cromosomas terminan uniéndose con otros fragmentos. Ya, estos que no tienen el centrómero, ojo, terminan uniéndose, por ejemplo, y terminan dándonos justo estos pequeños cromosomas, pero acéntricos, que no tienen un centrómero. Y en el caso que estos fragmentos ya también que preservan aún su centrómero se unan, ya nos darían lo que sería un dicéntrico, ¿ya? Ahora también perdiendo fragmentos o rompiéndose pueden llegar a lo que es una translocación. Bien chicos, también para recordar un poco sobre lo que eran los corpúsculos de Barr, ¿ya? ¿Se acuerdan que, bueno, dependiendo de cuántos X tengas, también dependía un poco el número de corpúsculos de Barr o de cromatina, ¿ya? En general sí que es como un tipo de heterocromatina que vamos a tener, ¿ya? Entonces, un varón normal no tenía que presentar ninguna heterocromatina porque su cariotipo únicamente nos indica que tiene cromosoma X, por lo tanto, no tiene otro X que necesita ser como que eliminado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no tiene cromatina condensada, ¿ya? Sin embargo, en el caso de las mujeres sí había, como tenemos XX, sí había la presencia de una cromatina ahí, ¿no? Porque uno de estos X se iba a inactivar y terminaba convirtiéndose en el corpúsculo de Barr, ¿ya? En el síndrome de Turner tampoco tendría que haber una condensación de cromatina, porque aquí tendríamos solamente un X, digamos, que está ahí intacto, por decirlo así, que tiene que expresarse, no se puede inactivar, ¿ya? Ahora, en el caso de los varones doble Y tampoco tendría porque únicamente también seguimos teniendo este cromosoma X solo, ¿ya? Y los otros dos son Y. Y bueno, acá vemos el ejemplo de, bueno, una mujer normal con una cromatina. En el caso del síndrome del Klinefelter, a pesar de que sean fenotípicamente varones, igual sí tendríamos esta cromatina, esta heterocromatina, este corpúsculo de Barr. ¿Por qué? Porque tenemos dos
2X, entonces uno de estos tiene que inactivarse y el otro tiene que estar como que bien ahí, ¿no? Entonces, este se inactiva y termina formándonos este corpúsculo de Barr. Entonces, por ejemplo, estos los pueden identificar sobre todo así, simplemente observando, digamos, el material genético. Sobre todo para evaluar, de hecho, la cromatina, o sea, la heterocromatina, ya esto. Se toman muestras de mucosa, ya, de mucosa bucal. Ya, entonces, simplemente con pedir, digamos, una muestra de mucosa bucal, lo mandamos al microscopio y podemos ver que una persona que es hombre tiene esto. Bueno, podríamos sospechar de un síndrome de Klinefelter, ¿no? Porque está viendo esta cromatina extra, ¿ya? Ok. ¿Ya? Ahora, en un síndrome de triple X, ¿cuántas cromatinas condensadas tendríamos? Dos, una y dos. Porque aquí tenemos 3X, ¿no? Entonces tendríamos esta y esta que tienen que inactivarse. Lo mismo para el tetra X, como tenemos 4 en total, solamente necesitamos mantener una, entonces eliminamos o inactivamos estas tres. No eliminamos, inactivamos, ya, esas tres. Lo mismo para el caso del penta X y así, ¿no? Y bien, ahora sí chicos, aquí viene lo que les quiero preguntar nuevamente. Acá son preguntitas. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos a llamar rapidito. Eh, a ver, Nayeli. Ajá, Nayeli. Vamos a poner los nombres. Estos son, la A. Ay, perdón, no cuenta. Ya, esto es A, esto es B y esto es C. Ya. En la imagen A, ¿qué crees que estás observando? Nayeli, ¿estás en la sala? No, no está. A ver, entonces. Ever, ¿qué estás observando en la imagen A? Ah, Berlín. Ay, así habla normal. No sé qué pasa. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Ajá. ¿Sería la translocación recíproca entre Ajá, muy bien. cromosoma A y B? Sí, muy bien. Esto es una translocación. Entonces, lo que dice Merle es una translocación entre el cromosoma A y el cromosoma B. Entonces, ¿qué ocurre? Es recíproca porque tanto el A le está dando al B y el B le está dando al A. ¿Ya? Entonces, sí sería una recíproca. ¿Ya? Esta es una translocación, pero de tipo que recíproca. Ahora, otro nombrecito. A ver, ya, Piero, Piero, ¿qué estás observando en la imagen B? ¿O qué crees que estás observando en la imagen B? Ebert, ¿qué crees que estás observando en la imagen B? Chicos, no están, creo. Ya. Am, a ver. El último sería, John, ¿qué crees que estás observando en la imagen B? En la B o en la C, en la B no. Ah, a ver, espera, déjame pensar. En la B, ajá. Ah, disculpe, el nombre, creo que no me acuerdo. Ya, chicos, aquí está viendo también una translocación, pero está viendo una translocación de tipo robertsoniano.
¿ya? Entonces, en esta de acá, ¿por qué les digo que es robertsoniana? Porque ven que está viendo como que una división transversal, o sea, así, ¿no? No digamos la horizontal, también para que lo entiendan. Vamos a hacerlo con otro color porque no sé. Entonces está viendo esta división así transversal, robertsoniana, ya. ¿Y qué está pasando? Que bueno, tanto los brazos chiquitos como los brazos grandes se están juntando. Es así como lo pueden diferenciar, creo que incluso mucho más rápido. Porque ven que estos dos chiquititos, bueno, se partió y se van a unir entre esos dos. O sea, está viendo justo una translocación de esos dos. O sea, se están uniendo esos dos. ¿Ya? Los brazos chiquitos, o sea, el brazo de arriba, el brazo P, y los brazos de abajo, los larguitos, perdón, se están uniendo también en un solo lado, ¿ya? Entonces, esa es una translocación robertsoniana, ¿ya? Que generalmente les dije que puede ocurrir en los casos de cromosomas acrocéntricos, ¿ya? Y generalmente, creo que si mal no recuerdo, lo leí en algún artículo justo cuando hay esos casos de síndrome de Down, por ejemplo, estos brazos chiquitos creo que se eliminan, o sea, porque, bueno, no tienen nada, pues ahí, o sea, como son acrocéntricos, son muy chiquititos, entonces se eliminan y te termina quedando este de acá. Pero si te das cuenta, ya se llevó material genético del otro cromosoma. Entonces ahí es cuando tendrías justamente esa translocación que se menciona entre el cromosoma 21 y el 14, ¿ya? O sea, ya me estoy llevando igual material genético del otro cromosoma a pesar de que, digamos, esto sea eliminado, ya lo que sea, igual este ya se llevó el material genético, ¿ya? Entonces, esa es una translocación robertsoniana. Bueno, la última ya para no molestarle, esto es súper fácil, creo ya, sería lo que es una duplicación, ¿ya? Eso es como un poquito más simplecito, como la duplicación. No se les puse tanto para repasar porque lo vimos en la semana, ¿no? Chicos, ¿ya? Entonces, también les pasé justo el PPT como para que lo repasen o lo revisen nuevamente. Entonces, acá esta serie de bases que estamos teniendo acá se está repitiendo dos veces, ¿no? Entonces vemos que esta porción de aquí es la que se está duplicando nuevamente acá, ¿ya? Entonces, ahí para que se recuerden rapidito. Chicos, ahora me estoy acordando que no les había pasado el pretest de esta. Entonces, les voy a dar un tiempo prudente para pasarles el pretest de la sesión 3. Y bueno, también también su post-test de una vez, ¿ya? Bueno, ya saben más o menos ahora sí. Tienen que sacar 20 en el pretest porque ya sabe todo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O todo está claro? Bueno, es la sesión 3, perdón, le puse 4, chicos, es 3, ¿ya? Entonces, está todo claro, chicos, ¿no? No se olviden que tienen que levantar su dedito para decir que está bien. O si tienen alguna duda. Bien, chicos, entonces nos vemos el siguiente sábado, ya, a las 7:30, chicos, ya 7:30. Porque me di cuenta, no llego a mi casa, entonces ya, please. Ay, ya terminé la grabación, termina su post-test, please. No se olviden de mandar. Ya, chicos, entonces, como les digo, nos